¿Se ve en la pantalla, jóvenes? Sí, doctora. Ya. Sí, doctora, se ve. Ya, enseguida comenzamos. Ya. Muy buenas tardes, jóvenes estudiantes. El tema que nos corresponde hoy son las características generales de los dientes. Entonces, como una breve introducción, nosotros podemos decir que cada pieza dental está formado por características anatómicas generales, pero también cada diente va a presentar características que lo identifiquen según la función que vayan a realizar. Un momentito, están ingresando sus compañeros. Un momentito, por favor, jóvenes. Ya. Entonces, dicho todo esto, entramos al capítulo de características generales de los dientes. Ya. Los dientes son elementos funcionales más importantes del aparato estomatognático. Cada pieza dentaria va a presentar características, como ser, un momentito, color, tamaño, forma y dureza. Todos estos elementos anatómicos las vamos a ir describiendo en las siguientes diapositivas. Ahora, cuando vamos a hablar de los colores, vamos a hablar de dos tipos de colores, ¿ya? Que se van a presentar en las denticiones, en los dientes permanentes y en los dientes temporarios. En los dientes permanentes van a presentar un color blanco amarillento. En los dientes temporarios van a presentar un color blanco azulado. Esto se debe al grado de calcificación que vayan a presentar estas piezas dentarias. Pero en los dientes permanentes, en toda esa superficie, no van a presentar una misma tonalidad. Ya a nivel cervical van a llegar a presentarse unas zonas más oscuras. Eso se debe a que está formado por esmalte y dentina. En cambio, a nivel del borde incisal va a llegar a presentar una tonalidad más translúcida, porque a ese nivel está formada únicamente por esmalte. Entonces, como acabamos de decir, el tejido duro que le da color a la pieza dentaria es la dentina. Es aquel tejido que se encuentra por debajo del esmalte y va a estar ubicado en la parte interna de la pieza dentaria, ya sea a nivel de la corona y a nivel de la porción radicular. La tonalidad, el color amarillento, ¿ya? La tonalidad de las piezas dentarias permanentes es el color amarillento, pero como les acabo de decir, el color amarillento no es lo mismo en toda la superficie dentaria. Ahora, puede haber causas, puede haber factores que pueden llegar a modificar el color de la pieza dentaria, ya sea por causas patológicas, por hábitos alimenticios que la persona puede llegar a obtener. Ahora, entre los factores, un momentito. Ya. Entre los factores que influyen en el color de los dientes está el grado de calcificación que tiene el esmalte, el estado de la dentina y el estado de la pulpa dental. Entonces, todos estos van a llegar a influenciar en el color. Ahora, como les acabo de decir, hay factores que llegan a modificar el color del diente. Entre los factores que nosotros podemos indicar, pueden ser factores extrínsecos, factores intrínsecos o relacionados con la edad. Entre los factores extrínsecos son aquellos que se dan en la superficie externa de la pieza dentaria. Esta se puede dar por los hábitos alimenticios que la persona llega a adoptar. Por ejemplo, el consumo de bebidas gaseosas, el consumo de café. Estos son elementos que pueden llegar a pigmentar la superficie dentaria. Ahora, en los factores intrínsecos, como podemos ver en estas imágenes, podemos decir que este factor intrínseco sucede en el interior del diente. Las causas son el consumo de antibióticos, como por ejemplo la tetraciclina, ¿ya? Otro factor
que puede llegar a modificar el color, pero en la parte interna está el flúor. El flúor por la exposición prematura de la pieza dentaria al flúor. El flúor puede llegar a cambiar lo que es el color. También tenemos por el consumo de hierro. Nuestras piezas dentarias pueden llegar a cambiar el color. De ahí mismo, ya podemos indicar. Nos vamos a estas imágenes, ¿ya? A nivel de la corona, nosotros podemos observar unas manchas blanquecinas, azuladas. Esto nos indica que la pieza dentaria tiene una hipocalcificación. ¿Y qué es una hipocalcificación? La hipocalcificación sucede cuando los tejidos duros, esmalte y dentina, no han mineralizado lo suficiente, y esto hace que el interior de la pieza dentaria sea débil y blanca. En algunas ocasiones, esta hipocalcificación suele presentarse como manchas pardas. Cuando hablamos de hipocalcificación, indicamos que el esmalte y la dentina no están mineralizadas. A eso nos referimos, que existe una poca calcificación en esos dos tejidos. Ahora, el tamaño de los dientes llega a ser variable de persona a persona. Esto dependiendo de la constitución física que llegue a presentar la persona. Por ejemplo, hay personas que presentan un macizo facial bastante ancho y esto hace que las piezas dentarias sean más grandes y a nivel radicular estén más desarrolladas. También puede haber la diferencia en el tamaño en el sexo femenino y en el sexo masculino, indicándonos que en el sexo femenino las piezas dentarias son más pequeñas y más débiles comparando con el sexo masculino. Pero para determinar nosotros si la pieza dentaria es del sexo femenino o del sexo masculino, mediante el índice de Hutchinson, nosotros podemos identificar si es del sexo femenino o del sexo masculino. Entonces, ¿qué parámetros va a tomar el índice de Hutchinson? Primeramente, va a tomar dos piezas dentarias, que son el incisivo central superior y el incisivo lateral superior. Entonces, viendo esto, nosotros vamos a tomar en cuenta las caritas, el diámetro mesiodistal del incisivo central superior y el diámetro mesiodistal del incisivo lateral superior. Vamos a hacer por 100 y el resultado que nos dé ahí nos identifica si es del sexo masculino o del sexo femenino. Aquí tenemos en la siguiente tablita, si nos dice, si el resultado nos sale menor a 150, nos indica que corresponde al sexo masculino. Pero si el resultado sale mayor a 150, nos indica que corresponde al sexo femenino. Entonces vamos a realizar una pequeña práctica. Nos dice el índice de Hutchinson. Tomamos las medidas del diámetro mesiodistal del incisivo central superior, que en esta ocasión la vamos a poner 10, y reemplazamos a esta altura. ¿Ya? Y luego volvemos al incisivo lateral, indicamos que el diámetro mesiodistal del incisivo lateral superior es de 6,7 milímetros. Entonces, venimos a reemplazar la fórmula, como está en aquí, ¿ya? Entonces, ambas piezas dentarias las vamos a dividir por 100 y el resultado que nos dé 149. Entonces, si nos vamos a 149, ¿qué nos indica? Que esta pieza dentaria es del sexo masculino. Lo mismo hemos hecho en esta otra formulita, ¿ya? El índice mesiodistal del incisivo central superior de 9,2 milímetros y el diámetro mesiodistal del incisivo lateral superior es de 5,9 milímetros. Hacemos por 100 y el resultado que nos da es de 155. Entonces, si nos vamos a la fórmula que hemos indicado, mayor a 150 corresponde al sexo femenino. Entonces, el índice de Hutchinson nos sirve para saber si es del sexo femenino o del sexo masculino. También vamos a hablar de otro índice, que Flower ha determinado el índice dental. El índice dental señala el tamaño de los dientes, pero esta vez este índice es un poco más complejo, que va a tomar como referencias anatómicas la cabeza ósea
que va desde el agujero occipital hasta la sutura frontonasal, tomando como referencias anatómicas la cara mesial del primer premolar superior hasta la cara distal del tercer molar superior. Entonces, nosotros mediante estos elementos anatómicos podemos identificar a nuestro índice dental. Entonces, nuestra formulita es la siguiente, nos indica que vamos a medir la longitud total de los dientes por 100, dividido por la longitud del eje craneofacial. Y el resultado que nos indica puede ser, según el índice que tenemos, puede ser 42, nos indica que son microdontos, 43, que nos indica que son mesodontos, y 44 nos va a indicar que son macrodontos. Entonces, nosotros en la siguiente diapositiva vamos a describir qué son los microdontos, macrodontos, mesodontos. Ya, nos vamos a la imagen. Entonces, como nos ha dicho, el índice dental, según las cifras de 42, 43 y 44. 42 nos indica que son microodontos. ¿Qué son los microdontos? Micro, pequeño, nos indica que son piezas dentarias pequeñas en comparación a su estado normal. Ya, aquí como vemos a la imagen, el incisivo lateral es un diente microdonto si lo comparamos con el incisivo lateral y el canino. Ahora, nos vamos a los macrodontos. ¿Qué nos ha dicho la cifra, el índice dental? Que los macrodontos pueden encontrarse en un 44%. Entonces, los macrodontos son macro, como su nombre lo indica, macro, grande. Son piezas dentarias más grandes de lo normal. Como aquí podemos ver en la imagen, los incisivos centrales. Estas piezas dentarias han sobrepasado el tamaño normal. Cuando hablamos de los mesoodontos, ¿ya? Son piezas dentarias que están en un tamaño normal, ¿ya? Que no es ni macrodonto ni microdonto. Ahora, cuando hablamos de las formas dentarias, vamos a hablar de dos formas, según dos autores, según Leon Williams y según Crespin. Leon Williams, ¿qué nos dice? Leon Williams lo ha llegado a dividir en tres. En piezas dentarias cuadradas, en piezas dentarias ovoidales, un momentito, y en piezas dentarias triangulares. Pero esto, Leon Williams solo ha visto las caras vestibulares de las piezas dentarias anteriores. En cambio, Crespin, él ha visto un poco más el estudio y ha hablado de las caras proximales, de las caras libres, y él nos ha indicado que podemos encontrar piezas cuadrangulares en las caras proximales de los molares inferiores. También podemos encontrar caras trapezoidales con base menor en cervical y base mayor en oclusal. Esto podemos observar en la cara vestibular de los caninos inferiores. De igual manera, nos ha indicado que hay formas dentarias trapezoidal con base mayor en cervical y una base menor en oclusal. Esto podemos observar en las caras proximales de los premolares superiores. También nos indica que una forma dentaria vamos a encontrar es la ovoidal. La ovoidal vamos a encontrar en las caras vestibulares de los molares superiores. Ahora, Diamond. Diamond es un autor que establece una serie de caracteres constantes que nos indican que si hacemos una modificación en alguna estructura anatómica, este diente puede llegar a cambiar la forma y el tamaño. Por ejemplo, Diamond nos dice, si hacemos la modificación en el número de lóbulos que integra la pieza dentaria, si hacemos una modificación en la forma de la pieza dentaria y en el contorno, si hacemos otra modificación en la ubicación, en la relación entre diente y diente, esto puede llegar a alterar lo que es la forma y el tipo de diente. Ahora, la dureza. Todas las piezas dentarias son sumamente duras, más que todo porque están formadas por calcio y fósforo. Al mismo tiempo, en la superficie dentaria está protegida por esmalte, ¿ya? Entonces, este esmalte
al proteger a la pieza dentaria, lo hace bastante resistente a los ataques de la flora microbiana, a los fuertes impactos de la masticación que los dientes deben soportar durante la masticación. E incluso este esmalte llega a proteger a la pieza dentaria de la saliva. La dureza de la pieza dentaria no es uniforme en todas, ¿ya? Esto se debe a que están formadas por distintos tejidos dentarios. Pero Hodgkin y McKay ya ha dado una cifra de microdureza de las piezas, ya llegando a dar un valor numérico a cada pieza dentaria, indicando que en el cemento radicular va a presentar una microdureza de 85. La dentina radicular tiene una microdureza de 115 a 130. La dentina coronaria tiene una microdureza de 150. La dentina coronaria desgastada va a presentar una microdureza de 165. La obturación con amalgama va a presentar una microdureza de 150 a 390. El esmalte a nivel del tercio interno va a presentar una microdureza de 130. La obturación de porcelana presenta una microdureza de 660. El esmalte en su tercio medio tiene una microdureza de 910. El esmalte en el tercio externo va a presentar una microdureza de 2500. El comportamiento de los dientes ante los agentes térmicos y eléctricos. Primeramente, como ya hemos hablado en sistema dentario, están formados por tejidos duros y tejidos blandos. El esmalte, la dentina y el cemento son tejidos conductores. En cambio, la pulpa dentaria está muy inervada. Entonces, mediante estos dos tejidos duros y tejidos blandos, el diente va a reaccionar ante los influjos eléctricos y al cambio de temperatura que sucede en la parte externa. ¿Cómo nos va a responder? La pieza dentaria va a responder a estímulos del calor y estímulos al frío. Entonces, en este momento, nosotros podemos realizar lo que es un diagnóstico pulpar. Ahora, el comportamiento del diente ante los rayos de Röntgen. Primeramente, ¿qué son los rayos de Röntgen? ¿Ya? Es una imagen, como la podemos observar aquí, es una imagen que está formada por un conjunto de sombras, pero estas sombras son de diferente intensidad. ¿Ya? En este caso puede llegar a formarse lo que decimos imágenes radiolúcidas, imágenes radiopacas, dependiendo la cantidad de rayo que vaya ingresando a la pieza dentaria. Ahora, Polía nos ha establecido un índice, que es el índice de la iluminación. El índice de la iluminación es la cantidad de luz que vaya a ingresar a la pieza dentaria. ¿Ya? Entonces, Polía ha establecido un índice numérico a cada tejido de la pieza dentaria. A la cámara pulpar le ha dado un índice de 1, al periodonto le ha dado un índice de 1, al cemento le ha dado el índice de 10, a la dentina le ha dado el índice de 11, a la cortical ósea alveolar le ha dado un índice de 11, a la degeneraciones cálcicas pulpares le ha dado un índice de 12. Al esmalte le ha dado un índice de 1. Entonces, según este índice que ha hecho Polía, nos puede ayudar a determinar cuánto de luz está ingresando a los tejidos. Ahora, la importancia legal del sistema dentario. ¿Cuán importante es hablar del sistema dentario? Primero, podemos decir que la odontología legal es una rama de la medicina legal que trata de los estudios odontológicos aplicados a la justicia. ¿Hay alguna consulta, jóvenes? ¿Todo claro? No, doctora, quedó todo claro. Estoy bien, doctora. Gracias, doctora. Ya, pues que tengan buenas tardes, jóvenes, y hasta la próxima clase.